Muy bien, continuemos. Entonces, el hermano Ricardo Murillo de León. Se ha levantado un pastor diciendo que en el 2023 se va a acabar el mundo. Y me gustaría saber qué opinión tiene el hermano Víctor de esto. Yo creo que ese es uno de los temas más peligrosos cuando alguien se mete en estos asuntos de la profecía. Hay tanta soltura en el cristianismo actual y lamentablemente en los líderes con estos temas de profecía. Yo me doy cuenta que los que tienden a divagar en temas proféticos son aquellos que escarban mucho en la escatología. Empiezan a sacar conclusiones con las fechas, los números, las edades, las semanas de Daniel, etcétera. Entonces, el diablo ha sabido sacarle muchísima ventaja a estos temas de profecías del fin del tiempo. Mucho, no tienes idea la cantidad de daños y el tamaño de estos que ocasiona dar una profecía de este tamaño. Pues en la historia, tanto del pasado como en la moderna, pues ha habido experiencias que han lastimado a muchos cristianos, han desintegrado muchas familias, han llevado al fanatismo, han dañado la imagen de la iglesia. Creo que de los que existen, el que más me ha asombrado es el caso de la profecía de William Miller. Él es del siglo XIX. Él profetizó que el fin del mundo venía en un 3 de abril de 1843. La iglesia era grande, pues estamos hablando de una iglesia de aproximadamente 1,000 seguidores. Y como suele pasar con todas estas profecías, porque Jesús está asegurando el día y la hora, nadie lo sabe. Día y la hora, y eso es incambiable, porque eso es palabra de Dios. Entonces, él da la fecha, 3 de abril. Fíjate, ¿qué se sigue después de una declaración de este tipo? Pues una inmensa cantidad de fanatismos. Comienzan las personas a vender sus cosas. Las personas empiezan a deshacerse de sus casas, de sus tierras, porque William Miller era un granjero. Entonces vendieron ranchos, animales, etcétera. Se van al monte. La profecía se dio en lo que es en Estados Unidos y pues igual que toda la profecía del fin de la venida de Jesús falló. ¿Qué es lo que hace? Pues según él reevalúa sus datos, sus cuentas, y él la recorre para el 7 de julio del mismo año. Pues todavía crédulos que confiaban en él nuevamente, incluso poniendo en la lista de daños, se sabe de ese caso que hubo familiares, personas cristianos que mataron a familiares y después se mataron a ellos bajo la premisa de que pues la Biblia dice que los muertos resucitarían primero. Entonces, al saber que ellos iban a tener esa ventaja de ser los primeros en ver a Jesús, dice Pablo, porque los que vivimos no precederemos a los que durmieron. Hubo quien se mató, y quien mató a su familia y después se suicidó. Ok, vuelve a fallar la profecía. Entonces, este tipo de hombres que se atreven a hacer estas declaraciones, pues no solo engañan, ellos mismos están siendo engañados por un espíritu. Vuelve a reevaluar, recorre la venida de Jesús y la llegada de los juicios para el siguiente año, para 1844. Entonces él profetiza que el 21 de marzo, esa es la efectiva. Así que nuevamente todos empiezan a hacer sus locuras, vuelve a fallar. Una cuarta fecha la recorre en 1844, ahora para el 22 de octubre. Y pues ya, esa fue la definitiva cuando casi lo abandonó toda su iglesia. Entonces, ¿qué dejó atrás una declaración de este tipo? Dejó muertes, asesinatos, familias desintegradas, personas que quedaron en la miseria porque vendieron sus propiedades, decepción, mucha gente de los que eran parte de esa congregación se fueron al mundo y no se diga la crítica de los pecadores. Entonces, hacer una declaración de este tipo es peligrosísima, hermano, peligrosísima. El diablo le va a sacar el mayor jugo
hasta donde sea posible, porque siempre vas a encontrar ingenuos en el cristianismo, gente crédula en el cristianismo, gente que ama tanto a su líder que se ciega y bloquea su razonamiento. Por eso pienso que es muy peligroso que los que estudiamos escatología lleguemos hasta esa distancia de dar fechas. Nosotros podemos hablar de aproximaciones. No hay ningún problema. Jesús habló de aproximaciones. Jesús dijo, cuando vean la higuera reverdecer. Ok, ahí ya está una pista. Ya cuando Israel vuelva a ser nación, la higuera es Israel. Y si Jesús sabía que Israel iba a ser disperso durante 2000 años, también sabía que un día los iba a volver a reunir. Entonces da la profecía, cuando vean la higuera reverdecer, ese es un aproximado. Entonces yo puedo decir, aproximadamente Jesús puede venir entre el año 40 o 50 de nuestra época, 2040, 2050. ¿Por qué? Bueno, estos datos pueden ayudarnos a creer eso, pero hacer una afirmación, eso es muy, pero muy peligroso. Bueno, pues ahí está la respuesta del apologista.